Un cordial saludo, mi nombre es Manuel Yunga y en esta ocasión vamos a abordar la temática de consentimiento informado. Esto en el contexto del proyecto Iniciando el Camino a la Investigación Biomédica, que procura brindar pautas para que los estudiantes profesionales podamos tener una visión más clara de lo que significa o lo que implica la investigación en el campo biomédico. Entonces vamos a iniciar. Un primer planteamiento que hace las normas establecidas a nivel internacional habla de que nunca se debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de las personas que participan en la investigación. Cuando nosotros tratamos de hacer un proceso de indagación conteniendo información sensible de las personas, es importante también validar y contrastar lo que es el valor social, el valor de la investigación y también el beneficio que va a implicar para la posible persona que participe en la investigación, todo aquello que nosotros queremos invitarle a desarrollar. Entonces, es claro lo que nos mantiene esta primera premisa. Nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de las personas que participan en la investigación. Entonces, tomando en cuenta esto, hay que entender que el consentimiento informado no es solamente un documento a firmar o un requisito, vamos a decir, burocrático que hay que tener o un papel que hay que consignar. La idea del consentimiento o de la información consentida es brindar una ayuda para que el posible participante, en nuestro caso o en este caso de la investigación, tome la decisión de adherirse o no a este proceso o a este estudio. Un poco tomando en consideración un recuento de investigaciones éticamente cuestionables, tomando en cuenta pues, que la investigación biomédica procura dar cuenta de algunas situaciones que afectan a la salud de la población para plantear algunas soluciones. Hay algunos ejercicios que se han hecho sin tener en cuenta algunos requisitos éticos mínimos. Por ejemplo, tomen en cuenta que el código Nuremberg, que es un código, pues un lineamiento planteado para tener el resguardo ético, se dio en 1946 y fue un proceso que se planteó dentro del juicio de Nuremberg, es decir, en aquella ciudad alemana donde pues se trataba de analizar todas las atrocidades que se plantearon dentro de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la participación de médicos con experimentos en las personas o en los cautivos de esa guerra. Ahora, este código Nuremberg es importante tenerlo porque presentó ya en esa primera instancia, en el año 1947, cuando ya se publicó, ya hizo 10 precisiones concretas. Dentro de ellas, la primera fue la de contar con un consentimiento de la persona o el posible participante de la investigación. Aquí un paréntesis, hemos migrado de una expresión o una terminología de sujeto de investigación a una terminología de posible participante de la investigación. Es decir, pasamos de un papel mucho más pasivo a un papel más activo, donde pues el participante también tiene mucho que aportar y no solamente brindar información o ser sujeto de algún tipo de prueba. Entonces, tomando en cuenta este código Nuremberg, pues hay que también plantear estos postulados. Ya hemos dicho que son 10 principios que estaban, pero he considerado 3 y dentro de ellos el primero, que es el consentimiento informado y libre, tal cual se lo menciona en ese momento. Pero tomen en cuenta que este consentimiento precisa también algunos elementos, entre ellos competencia y capacidad. Y aquí hay que entender algo en claro. Competencia podríamos llamarlo a esa facultad legal que tiene la persona. Por ejemplo, podríamos decir, persona de 18 años ya es competente jurídicamente para tomar una decisión o para tomar pues algún tipo de opción, ¿no? Y la capacidad atañe también al hecho de las capacidades cognitivas, si quieren, de tener el criterio suficiente para poder decidir sobre algo que afecte o beneficie a su vida. Estos dos elementos son importantes tenerlos en cuenta porque normalmente se los adjudica a un contexto de la autonomía, de la autodeterminación del individuo. Pero tomemos en cuenta que no porque una persona, por ejemplo, sea mayor de edad, también tiene la capacidad para dar su consentimiento. Esto por algunas cosas, algunos elementos que vamos a ver más adelante.
pero la autonomía también comporta valorar la capacidad del individuo para comprender la información y para tomar decisiones de una manera libre, como lo menciona allí. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos de competencia y capacidad, también hay otro planteamiento o un postulado que hace este Código de Nuremberg, es decir, para toda investigación biomédica se debe también sopesar un adecuado balance entre riesgos y beneficios, es decir, el posible participante de la investigación, ¿cuál va a ser su beneficio inmediato de esa participación? Esto es importante tenerlo en cuenta porque no solamente es, por ejemplo, si hago un tipo de investigación donde preciso información de esa persona respecto a su estado de salud, a la final esa información se tiene que revertir en un beneficio inmediato para el participante, o si no es posible un beneficio a priori, pues podría ser también un beneficio social. Lo importante es que este beneficio tiene que también ser sopesado, como he dicho, con los riesgos que incurren esta investigación. Y los riesgos también tienen que valorarse no solamente un riesgo físico directo, sino también un riesgo, por ejemplo, de daño psicológico, de daño moral, ¿no? También otro elemento que se tomó en cuenta allí fue la protección de los individuos. Esta protección es sobre todo en cuanto a prejuicios o lesiones que pueden acaecer a partir de la participación o la decisión de participar en una investigación. Entonces, es importante tomar en cuenta aquello porque desde aquí se va planteando como unos lineamientos que deben estar presentes en toda investigación con seres humanos. Entonces, la pregunta sería si es que este consentimiento informado es un imperativo ético o un requisito legal. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. Y la idea es que con los planteamientos que voy a dar a continuación, pues se empiece a dirimir un poco esta información. Ahora, hemos dicho, consentimiento informado o información consentida va más allá que un documento a firmar, ¿ok? Entonces, las pautas CIOMS, que es el Consejo de Organización Internacional de las Ciencias Médicas, que también está apoyado por la Asociación Médica Mundial, inclusive por la Organización Mundial de la Salud, plantean ciertas pautas o un número de pautas para la investigación en salud. Entonces, si se dan cuenta, las pautas van saliendo a partir también de declaraciones. La primera declaración fue en 1948, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se planteaba en 1948 la dignidad y la libertad en igualdad, ¿sí? Entonces, de allí pasamos al tema de Nuremberg, que obviamente fue consecuencia de los juicios que se siguieron a esta jerarquía nazi, esta jerarquía de médicos nazis, por todos los experimentos que se suscitaron, y fueron delineándose ya algunas pautas más concretas. Entonces, estas pautas CIOMS ya son como vamos a decir, un afinamiento de estos postulados. Entonces, aquí rescata en la pauta 4 que para toda investigación, el investigador debe obtener el consentimiento informado. Debe es un imperativo. Hay que hacerlo sí o sí. Tiene que ser voluntario y si es que la persona no cuenta con la capacidad, vamos a decir, y la competencia para ejercer esta voluntariedad, pues necesitamos tener un representante legalmente calificado para que pues busque el mejor interés o para que promulgue el mejor interés de esta persona. Esto se suscita sobre todo cuando tenemos personas, vamos a pensar, que tienen cierta discapacidad intelectual, por ejemplo, pero que la investigación requiere de tener como cierta información de estas participantes para que se pueda revertir en su beneficio o en el beneficio social de su colectivo. Esto hay que, como he dicho, valorarlo de una manera muy crítica, ¿no? Resalta que la omisión del consentimiento debe considerarse inusual y excepcional y en todos los casos debe aprobarse por un comité de evaluación ética. Ahora, tomen en cuenta el tema del comité de evaluación ética porque sabemos que los comités de ética de investigación en seres humanos son este órgano que permite hacer la valoración y entre ellos, pues cuando se presenta la postulación o los documentos para aprobación de un protocolo, pues tiene que estar presente el consentimiento informado. Ahora, la capacidad para tomar decisiones informadas en la asistencia sanitaria implica la capacidad de comprender y comunicarse, de razonar, de deliberar,
así como de analizar los elementos conflictivos de una decisión utilizando una serie de valores personales. Es decir, si una persona quiere o está interesada en participar de una investigación, ¿sí?, lo que se tiene que hacer es pues constatar que realmente es capaz de comprender la información que le damos, comunicar la información que le damos, comunicar sus deseos, comunicar sus valores, y todo debemos entender que estamos en un contexto de interculturalidad, es decir, todas personas tienen también un bagaje de valores muy personales que también entran en juego en el momento de tomar una decisión de participar o no. ¿Qué elementos debemos tener presente para el consentimiento informado? Disponer de información suficiente, es decir, ciertamente hay consentimientos informados que se pueden abreviar, pero este también debe darme paso a un consentimiento más ampliado, es decir, yo como posible participante de una investigación debo tener toda la información que necesito a detalle para tomar una decisión. Comprender esa información de manera adecuada, y esto tiene que ver con la calidad de escritura, de redacción que se tenga, y también el uso de términos accesibles a la población. Inclusive hay que tomar en cuenta la población a la que me voy a dirigir para prestar este consentimiento, para también poder ir redactando el mismo de una manera más pertinente. Encontrarse libre para decidir, no debe haber coacción de ninguna manera, y ser capaz, lo hemos dicho, para tomar la decisión en cuestión. Es decir, esta capacidad y la competencia siempre tiene que estar presente en el análisis. Ahora, la capacidad de decidir, pues capacidad, como le he dicho, es una serie de aptitudes psicológicas, cognitivas, afectivas, que permiten valorar, sopesar si es que deseo o no deseo participar de esa investigación. De allí que hay algunos elementos como por ejemplo la comunicación verbal. Hay personas que pueden estar limitadas de esta comunicación verbal y hay que tener la posibilidad o elementos que me permitan registrar su decisión también de otra manera. Tiene que tener la capacidad de darse cuenta de la propia situación y de las expectativas razonables, es decir, qué se espera de mi participación y cuál será el alcance de la misma y cuál va a ser inclusive ese beneficio que yo voy a recibir. Es decir, no se pueden generar otras expectativas que no son o que no podrán ser cumplidas. Comprender la información relevante, deliberar sobre las opciones que tengo, y también dentro de la libertad para decidir hay que tomar en cuenta tres elementos. Uno, la persuasión. La persuasión es ética cuando nosotros generamos argumentos razonables, argumentos válidos que le permitan a la persona de pronto modificar su decisión respecto a un planteamiento inicial. Y esa persuasión, como he dicho, tiene que estar muy bien sustentada. Tiene la finalidad de brindar inclusive mayor información al posible participante para que esta persona realmente valore el beneficio de participar o no en esta investigación. La coacción obviamente no es ética, pues la coacción atañe a cuando se impone la decisión. Por ejemplo, esto se le ve muy bien como partíamos en el inicio de esta presentación, cuando pues estaban vamos a decir, los presos de la guerra que tenían pues que sí o sí pasar por algún tipo de investigación, algún tipo de intervención. Eso es una coacción. Puede darse inclusive a nivel de las universidades, ¿no? Si yo soy un profesor y tengo a mi cargo un grupo de estudiantes y sobre ellos o en ellos quiero hacer una investigación, tendría que buscar un mecanismo para que no se suscite una coacción, porque yo puedo decir, preséntenme o ayúdenme en esta investigación, y de alguna manera el estudiante se ve pues como coaccionado a decir no, no quiero, sino que simplemente pues se evoca porque al final estamos en una relación jerárquica. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y el otro es el de la manipulación. Ahora, esta manipulación puede ser informacional, es decir, el tipo de escrito que yo tengo puede ser inclusive ambiguo. Puede ser una manipulación psicológica, es decir, yo trato de movilizar el pensamiento, la decisión de esta persona a partir de pues algún tipo de afectividades inclusive. Alterando también opciones disponibles, es decir, mire, a la final no hay más opciones que estas para participar, y entonces yo trato de manipular a la persona para que a la final participe en el protocolo que yo le estoy proponiendo. Entonces hay que tener en cuenta también esos elementos dentro de la libertad para participar. Entonces, como hemos dicho, el protocolo hay que dejar claro que el proceso, de consentimiento informado es eso, un proceso.
Entonces, tenemos un contacto inicial y tiene que ser continuo con el participante, se tiene que informar, se tiene que responder a preguntas, a todas las preguntas que se tenga, se tiene que volver sobre algunos temas que parece ser que ya estaban comprendidos, hay que confirmar o corregir la información, de pronto no se entendió muy bien, asegurarse que el posible participante comprenda de los riesgos y de los beneficios de participar. Acoger la decisión potencial del potencial participante, puede decir sí, puede decir no, y atender aspectos culturales. Y en esto atender aspectos culturales implica considerar inclusive que mi escrito pueda estar o pueda requerirse traducir a un lenguaje o a otro tipo de escritura, ¿no?, que depende de la comunidad, o inclusive ponerse en un formato visual. Esto depende de la necesidad o del contexto cultural en el que me encuentro. Y también hay que entender que en el contexto cultural, por ejemplo, si yo me voy a una población considerada como vulnerable, a una población indígena, yo necesito tener, por ejemplo, el visto bueno del líder de la comunidad para poder acceder a ese protocolo o a esa investigación. Pero no solo basta el permiso del dirigente, sino que ese es el primer paso y luego yo tengo que hacer un consentimiento individual por cada uno de los participantes. Entonces, estos contextos culturales es importante tenerlos presentes. Finalmente, recuerden que el bienestar de las personas debe estar por encima de los intereses de la ciencia y la sociedad. El consentimiento informado es un elemento que me permite, un instrumento que me permite abocarme a ese bienestar. Entonces, teniendo presente que la capacidad limitada para consentir está en niños pequeños, en aquellas personas que tienen alguna incompetencia física o mental, personas inclusive que no se encuentran familiarizadas con los conceptos y tecnología médicas. Por ello, es importante que en ese consentimiento se escriba sin mucho tecnicismo, es decir, tratando de decir las cosas con claridad y que ese lenguaje sea accesible para que las personas puedan comprenderlo. Dicho esto, ahí ustedes pueden observar algunos elementos que deben estar presentes en el consentimiento informado, es decir, toda esa información, y ya se imaginarán un poco lo extendido que puede llegar a ser un consentimiento, debe estar, donde tiene que estar claro el título, el objetivo de la investigación, cuál es el propósito que busca, cuáles son los riesgos, de forma detallada cuál va a ser el procedimiento, cómo voy a proteger la confidencialidad de la información, los resultados que se esperan, ¿no? Inclusive indicar que uno tiene la posibilidad de retirarse en cualquier momento de la investigación si así lo considera, ¿sí? La información del contacto del investigador, obviamente para poder cuestionarle o poder realizar alguna consulta, ¿sí? Y la firma debe estar consignada en la misma hoja del consentimiento. Y como sabemos, tenemos una ley orgánica de protección de datos. Esta ley orgánica también hace alusión en su artículo 8 al consentimiento. Es decir, debe contarse con la voluntad del titular para poder participar o para poder participar, de los datos sensibles que pueda tener. Será válido cuando la manifestación de la voluntad sea libre, específica, informada, inequívoca. Entonces, con ello, ustedes ya pueden tener como una visión más clara de lo que comporta el consentimiento informado. Y si se dan cuenta, es un tratamiento delicado que se debe ir haciendo para cada uno de los elementos que conforman este proceso. Entonces, con ello, pues invitarles a pensar que el consentimiento en realidad es un ejercicio ético, obviamente, porque está centrado en resaltar la dignidad del posible participante de la investigación, y legal también porque es un documento que me respalda respecto a algún procedimiento que yo pueda desarrollar en el campo de la investigación. Pues eso es todo y muchas gracias por la atención.